Este hombre se disfrazaba de payaso para atraer a chicos adolescentes y cometer el horror. Después simplemente ocultaba todo enterrando la evidencia de sus actos macabros en el sótano de su casa. Sí, este era el modus operandi de este sujeto, un completo monstruo llamado John Wayne Gacy, o también conocido como Pogo el payaso, uno de los monstruos seriales más aterradores en la historia de la humanidad. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de Chicago. Fue el segundo de los 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine, un típico matrimonio de clase media-baja norteamericana. Su padre era un maquinista ferroviario amante de la pesca, los deportes duros y la bebida. Sin embargo, no había tenido ningún hijo varón al que pudiera educar y criar como él quería que fuera, un verdadero hombre. Años después de solamente tener hijas, el pequeño John nació, pero distaba de ser lo que él pretendía, ya que era un chico obeso que evitaba jugar con los otros niños del barrio y prefería quedarse en casa. En la escuela se mostraba tímido, solitario y sus notas estaban lejos de ser mínimamente buenas. John padre sentía que su único varón se desviaba del camino que él le había trazado y decidió corregirlo de la peor forma. Cuando volvía del trabajo se encerraba en el sótano de la casa donde tenía un taller y después comenzaba a beber brandy. Ya entonado subía cinturón en mano y comenzaba el horror para John, acompañado de palabras altisonantes que solo hacían reprimir aún mucho más a John. Al llegar a la pubertad, John Wayne intentó por todos los medios cumplir con las expectativas de su padre. Tenía 12 años cuando se inscribió en los Boy Scouts y se ganó las insignias de supervivencia en un campamento. En la escuela se alió con varias de sus compañeras con las que solía pasear cerca de su casa para que su padre pudiera verlo. También intentó practicar algunos deportes, pero pronto tuvo que desistir pues se desmayaba cuando corría. Los médicos después le descubrirían un coágulo en la cabeza y le recetaron medicamentos para disolverlo, pero John padre no creía que en realidad su hijo tuviera un problema, sino que él pensaba que su hijo solamente fingía sus desmayos. Una completa locura, familia. ¿Se dan cuenta cómo un padre y una madre son tan importantes en la vida y el desarrollo de un ser humano? Por eso es que no cualquier persona debería de ser padre o madre. Vuelvo a repetirlo y lo seguiré diciendo una tras otra vez. Era evidente que el daño psicológico y físico que su padre le daba detonó que este chico se convertiría en un completo monstruo en su edad adulta. Pasó por 4 colegios, pero no llegó a graduarse. Harto de los maltratos de su padre, se fue de su casa y de la ciudad para trabajar en una funeraria de Las Vegas. Duró 3 meses en el empleo, pues lo despidieron al descubrirlo acostado junto a un cuerpo. En ese momento, John apenas tenía 20 años y parecía estar ya dando indicios de lo que años después comenzaría a hacer. Para 1964, John Wayne Gacy estaba en Springfield, Illinois, trabajando en una zapatería. Allí logró terminar el secundario y se inscribió en la escuela de negocios. Pareció estar cambiando, pues se mostraba estudioso y sociable. En la zapatería conoció a una clienta llamada Marilyn Myers, con quien se casó en septiembre de ese año. Después se mudaron a Waterloo, donde trabajó como gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, cuya franquicia pertenecía a la familia de su suegra. Frecuentaba la Cámara de Comercio, donde primero integró la comisión directiva y después fue elegido vicepresidente. Se codeaba con los empresarios de la ciudad y empezó a participar de actividades benéficas. También se interesó por la política y tuvo un papel relevante en la campaña electoral del gobernador de Illinois, Otto Kerner. Su nombre salía en los diarios como un importante miembro de la comunidad. Mientras tanto, su matrimonio funcionaba a medias, pues al parecer a John Wayne Gacy no le gustaba y no tenía deseos de tener intimidad con su esposa. En las reuniones con empresarios que visitaban la ciudad para participar de la Cámara de Comercio, John Wayne encontró una actividad íntima que lo satisfacía por completo. Luego de los encuentros invitaba a varios de ellos al Hotel Clayton House, donde veían películas para adultos y tenían intimidad grupal con mujeres de la mala vida. Sin embargo, su esposa Marilyn se enteró, pero dispuesta a salvar su matrimonio, en lugar de reprochárselo, le pidió a John Wayne que la invitara a participar. Hasta ese punto, John Wayne parecía estabilizado. Era empresario, un reconocido miembro de la comunidad, era padre de otra hija, Christine, y había encontrado una actividad que lo unía a su mujer. Pero al parecer, él quería más, pues tenía un deseo muy fuerte por los chicos que estaban en su adolescencia.
Una noche de 1967, cuando su esposa y sus hijos estaban de viaje, invitó a un adolescente de 15 años a su casa. El chico era hijo de un senador amigo de John Wayne. Fue así que lo emborrachó y lo obligó a tener intimidad. Después simplemente le dio $15 y le dijo que si contaba lo que había pasado nadie le creería. Pero al paso de unos días, el chico se atrevió a hablar con sus padres. Por ello, en marzo de 1968, John Wayne fue detenido. Sin embargo, dijo que el chico mentía y se ofreció a someterse al detector de mentiras. Pero esto no ayudó, pues era evidente que John era el que mentía y no el chico. Cuando el caso se hizo público, se presentaron otros adolescentes acompañados por sus padres y lo denunciaron. Fue juzgado y condenado a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Anamosa. Para Marilyn, su esposa, esto fue demasiado, así que pidió inmediatamente el divorcio, y después de esto, John Wayne no volvería a verla nunca y tampoco a sus 2 hijos. Pero aunque debía pasar 10 años tras las rejas, fue liberado por una buena conducta después de tan solo 18 meses, exactamente el 18 de julio de 1970. Y después de esto volvió a Illinois, donde nadie sabía de su condena ni de sus causas, solamente su propia familia. Allí fundó una compañía constructora y compró una casa en el suburbio de Norwood Park Township. Se sumó a la Cámara de Comercio y también se afilió al Partido Demócrata y volvió a realizar actividades benéficas. Mostraba orgulloso la portada de un diario local donde se le veía fotografiado junto a la primera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter. Para esa época, él ya se disfrazaba como Pogo el payaso, para animar las actividades de recaudación de fondos y entretener a los niños. También se casó con otra mujer llamada Carol Hoff, una antigua compañera de escuela de su hermana Karen. Los vecinos lo consideraban un ciudadano ejemplar, amable, servicial y solidario. Sin embargo, puertas adentro de la casa, la situación no era la mejor. Carol le reprochaba que no tenían relaciones y que cuando lo intentaban, rara vez John lograba tener una. Sospechaba que la engañaba e investigando le encontró una colección de revistas para adultos en el sótano, por lo que se separaron en 1976 y John quedó viviendo solo en la casa. Lo que Carol no sabía era que John, el querido y admirado Pogo el payaso, ya había enviado al otro mundo a 2 adolescentes, además de haberse aprovechado de ellos. El primero de sus actos atroces fue el 2 de enero de 1972. Después de esto tardó 3 años para volver a hacer lo mismo. A los 2, después del horror, los enterró en el sótano. Nadie sospechó de John Wayne Gacy hasta el 13 de diciembre de 1978, pero para ese momento, este completo monstruo ya había cometido actos verdaderamente atroces en contra de muchos chicos. Pues un día antes había desaparecido un adolescente de 15 años llamado Robert Priest. Cuando salía de su casa, el chico le había dicho a su madre que iba a una entrevista de trabajo con este sujeto. Cuando Robert no volvió en toda la noche, la madre fue a preguntarle a John si sabía qué le había pasado. Él entonces le respondió que el chico no se había presentado a la entrevista, pero la mujer no le creyó y lo denunció. Cuando lo interrogaron, John Wayne Gacy se mantuvo firme en su versión. El chico nunca había ido a la entrevista y seguro que se había escapado de su casa o le había pasado algo antes de poder volverlo a ver. Sorprendentemente, a pesar de poder indagar en su archivo criminal y ver de quién se trataba, la policía lo dejó libre. Ay, sí, ni me lo digan, familia, de verdad que esto me da muchísimo coraje, muchísimo enojo y muchísima impotencia, pues una vez más la policía soltó a quien no deberían haber soltado. Pero a pesar de dejarlo libre, había ligeras sospechas sobre él y John Wayne Gacy se dio cuenta de esto. Pero con la amabilidad y simpatía que había hecho célebre a Pogo el payaso, invitó a los policías a comer en su casa. Mientras comían, le preguntaron de qué era el olor tan fuerte que había allí adentro. Pero John mencionaba que solo era la humedad. Sin embargo, para este punto, él ya estaba acorralado. Cuando supo que iban a liberar una orden de allanamiento que permitía levantar los pisos de la casa, intentó una jugada desesperada para salvarse. Fue a ver a su abogado y le confesó todo tratando de que le dieran una condena que no implicara causar su final por inyección letal. Aún así era demasiado tarde y cuando llegó a su casa para ponerse un traje antes de ir a la comisaría, los policías lo esperaban con la orden de allanamiento firmada. Fue así que los policías pudieron entrar a la casa y comenzaron a investigar. Uno por uno fueron encontrando 16 de los chicos que había enviado al otro mundo, y en los años siguientes se encontrarían aún más, y todos enterrados en el mismo lugar, en el sótano de la casa de este completo monstruo.
Yo no sé ustedes, pero para este punto yo me estoy imaginando tan solo el horror, la desesperación, la intriga, la indignación que debieron haber sentido las dos mujeres que fueron sus esposas, de saber y pensar que en algún momento estuvieron al lado de un completo monstruo. Yo no sé ustedes, pero yo me quedaría completamente impactado, completamente traumado de saber que jamás me di cuenta que estaba al lado, que dormía en la misma cama de un completo monstruo. Ay, Dios mío, es que de verdad, familia, hoy en día y desde siempre, muchas veces las apariencias engañan y nunca debemos de confiar en absolutamente nadie. El juicio contra Pogo el payaso comenzó el 6 de febrero de 1980 en los tribunales de Chicago y por recomendación de sus abogados defensores, John Wayne Gacy se declaró inocente y alegó que tenía problemas mentales que no lo hacían responsable de sus actos. Como esta defensa fue rechazada después de que le hicieran varios estudios psicológicos, cambió su táctica y dijo que todas habían sido accidentes por las prácticas íntimas que él realizaba. Afortunadamente, esto tampoco funcionó. Por ello, el 13 de marzo el tribunal lo sentenció a varias cadenas perpetuas consecutivas que de todos modos no podría cumplir, porque también le impusieron varias por pena de muerte. Pero a pesar de que su final en manos de la justicia era inminente, John pasó 14 años en el pabellón de la mientras sus abogados obtenían postergaciones y apelaban las condenas. Pero el día de su final estaba escrito y Pogo el payaso fue enviado al otro mundo el 10 de mayo de 1994. Tardó aproximadamente 18 minutos en dejar este mundo, por lo que esto le dio tiempo para decir sus últimas palabras, que dejaron a todo el mundo completamente aterrados. La verdad, familia, es que no tengo palabras para describir lo que siento con este caso, y es que estamos hablando de uno de los mayores monstruos seriales alrededor de todo el mundo y en toda la historia que al menos se haya tenido registro. Sí, uno de los tipos de las personas más peligrosas en toda la historia y que por muchos años nadie sospechó absolutamente nada de él. Yo no sé ustedes, pero de verdad que a mí me entra mucho terror, mucho miedo de saber que nunca estamos conscientes de que posiblemente estemos al lado de una persona que está mal de su cabecita y que ni siquiera nos enteremos de ello. Así es, la verdad que me da mucho terror, muchos nervios, mucha intranquilidad, y por eso mismo es que yo les aconsejo a ustedes que nunca confíen en cualquier persona, menos si se trata de un completo desconocido, pues nunca sabemos en realidad las intenciones que pueda tener esta persona. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8:30 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no conocías. Ahora sí, sin más que decirles, también quiero invitarlos a que me sigan en mi otra página de Facebook, esta que estás viendo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco, y también a la comunidad de TikTok vayan a seguirme a mi otra cuenta de TikTok. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco. También quiero notificarles que estoy muy feliz y muy emocionado porque todos los capítulos que ustedes pueden ver tanto en Facebook, TikTok, YouTube o Instagram ya los pueden también escuchar mediante Spotify. Así es, les voy a dejar aquí un pantallazo del canal en donde van a poder encontrar todos los capítulos, pero solamente en audio por medio de Spotify. Así que si tú vas en carretera, vienes del trabajo, vas hacia la escuela o simplemente vas en coche o estás en casa y quieres escuchar algo, puedes ir a sintonizarme en Spotify, este que estás viendo en pantalla. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video. Ahora sí, ¡vámonos!